Para la lectura bíblica del devocional de este día, corresponde leer en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 6, los versículos 1 a 13. Dice así la palabra del Señor. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El texto base para el tema de hoy es el que dice: porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6, 4. Culminamos esta serie de predicaciones sobre el bautismo con esta definición paulina respecto a su significado, la cual no deja lugar a ninguna duda y seguramente ha de tener una aplicación directa a nuestra personal necesidad, desde el momento que todos aquellos que ya fuimos bautizados tenemos que cumplir con estas exigencias, pues de lo contrario estaríamos faltando a una manifestación pública de nuestra fe. Pero mucho más que ello, a las promesas hechas a Dios cuando pasamos por las aguas bautismales. Por esta razón hemos copiado íntegramente el versículo base, a pesar de su extensión, teniendo en cuenta que lo importante es recordar la palabra de Dios y no las frases humanas. Quizá de esta manera seremos redargüidos en lo más profundo del ser y podamos hacer realidad la experiencia que allí se nos exige. Porque no es posible que alguien que está muerto a las cosas pecaminosas siga todavía viviendo de acuerdo con las normas y métodos de quienes son hijos de Satanás. De una vez por todas, tenemos la obligación de terminar con la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. De esta forma, daremos público testimonio del cambio que se ha producido en nosotros, no solamente por el bautismo que lo simboliza, sino a través de una conducta santa
que glorifica al Señor que nos rescató. Que así sea. Amén.